Y hablábamos precisamente de que somos un espacio abierto. Vino el señor Marco Soto el otro día acá, me lo encontré en la puerta Exitosa, y puede dar fe de que lo que hicimos fue quedar en que usted tenía que venir a contarnos la historia de Pomalca, porque justo ahora que estamos finalmente, Dios mío, después de 3 años y 3 meses, el señor Oviedo no fue a sentarse, pero digamos, por lo menos se está tratando el tema que hace más de 3 años el fiscal Juan Carrasco está insistiendo, ¿no es cierto?, sobre la situación en particular de Tumán. Pero usted es un trabajador jubilado de Pomalca, por donde también ha pasado la administración del Grupo Oviedo. Buenos días, mi estimado Lucas. Efectivamente, la administración de Oviedo, la administración en sí de Pomalca, el caos de Pomalca comienza desde la llegada de Oviedo, del año 2004, que hasta ahora continúa, con un directorio ilegal, por la forma como se elige. Digo, forma como se elige porque nombran, cuando FONAFE convoca elecciones, las elecciones las anulan, el mismo presidente del directorio anula las elecciones, ¿no? Pero al día siguiente aparece un directorio, ilegalmente. Van a registros públicos, entonces registros públicos observa la inscripción. Le pone observaciones insubsanables, pero aún así se escriben hasta la fecha. Hasta la fecha. Ahora, ¿y cómo es el ingreso ahí? Porque en el caso de Tumán es increíble, ¿no? Compran una deuda a una compañía de transportes, Carranza, que era una deuda menor, si uno toma en cuenta el tamaño de la empresa, y un juez o una jueza le entrega la administración para que se cobre la deuda, que es una cosa de loco. Y se quedan ahí para siempre, digamos. Pero lo curioso de ahí, claro, que no soy de Tumán, pero tenemos amigos en Tumán, conversamos. Lo curioso del caso es que esa deuda no va a ser, pues, más de 10 años para cobrarse 6 millones de soles, de dólares. Justo como decía el doctor Coyatón en una oportunidad. Entonces, últimamente, cuando ya solamente la deuda era 200.000 soles, nuevamente le dan la invitación por 2 años, solamente para que se cobre 200.000 soles. ¿Por qué no? Ahora, y en el caso de Pomalca, ¿qué cosa fue lo que ocurrió? Bueno, o sea, es un poquito complejo la situación de Pomalca, que yo creo que si en el tiempo que podemos nosotros tratarlo, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Porque la administración de Oviedo en Pomalca, Oviedo no es inversor. Oviedo no invirtió un sol siquiera en Pomalca. No invirtió absolutamente, al contrario. Oviedo ha malogrado a Pomalca. Oviedo, conjuntamente con Antonio Becerril, vendió maquinaria, toda la maquinaria agrícola, ha vendido todo lo que es transporte de caña. ¿Para qué? Para ellos, ¿no? Su maquinaria, todos sus aportes de caña y todo eso, meterlos a Pomalca. Todo lo que es el transporte de caña, todos esos compran maquinaria de transporte con plata de Pomalca. Pero no es de Pomalca el equipo. No es de Pomalca. No es de Pomalca. Porque el sistema es bien perverso, ¿no es cierto? O sea, la azucarera produce el azúcar, pero la utilidad no se realiza en la empresa, sino se terceriza. O sea, le vendes el producto a un tercero, pero en este caso hasta los servicios los hace tercero, y todo el dinero se va para afuera. No. Pomalca produce. No, claro. Ya, pero no lo compra un tercero. Quien lo compra es el mismo Chema, que es de Oviedo. Y él es el que vende al mercado, él es el que gana la plata. Por decir, si Pomalca vende el azúcar, el saco de azúcar, vamos a poner 80 soles, pero en el mercado está 120. La diferencia. ¿Dónde está esa diferencia? Se la lleva el intermediario, que es el propio Oviedo, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, ahí está el negocio. Por eso es que no hay plata para pagar las obligaciones como las de ustedes. Usted, por ejemplo, es jubilado. Con ustedes tienen, incluso yo recuerdo en algún momento haber seguido el caso, que se estableció finalmente un cronograma de pago, ¿no es cierto? Porque la deuda era tan grande
que había que establecer un cronograma para... Por efecto de la ley, la 28238, ¿no? Y la 3232, se hace un cronograma de pagos. Pero un cronograma de pagos que a usted le dice, esto es lo que yo te voy a pagar, ¿no? Y en tal fecha, hasta el año 2022, que es el próximo año, que es el que hasta ahí terminan de pagarme a mí, pero a mí terminan de pagarme el próximo, en este diciembre, ¿no? Pero un cronograma de pagos en que yo no sé cuántos son mis intereses legales, cuántos son mis intereses compensatorios. Nosotros hemos solicitado que nos alcancen la hoja informativa, cómo es que han sacado el cálculo de lo que les toca. De lo que corresponde. Pues no, desde el 2004 hasta últimamente venimos reclamando la hoja informativa que nos alcance, pero no nos alcanza. No hay. No. Ahora, ¿y no hay autoridades que intervengan sobre esto para...? ¿Qué autoridades? Nosotros sabemos la corrupción que hay. Ministerio Público, Policía, el Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, hasta lo último, la famosa que es, ¿cómo se llama? La Contraloría, que se dice que es anticorrupción, pero ahí está. Todo es los políticos. Javier Ahora, en el caso de Pomalca ha habido también, o sea, se ha hablado mucho del caso Tumán, se ha hablado de los huachiturros de Tumán, esta organización que ya ahora está claro, era gente que trabajaba para el Grupo Oviedo, que tenía armas, ¿no es cierto?, que entrenaban, tenían campo de tiro dentro de Tumán, ¿no es cierto? O sea, a estas alturas ya la discusión no es si existían o no existían, si mataron o no mataron gente, sino si Oviedo tiene o no responsabilidad. Ya, pues, finalmente llegamos a esa discusión. Pero en el caso de Pomalca ocurrió algo parecido, ¿no? Claro, en Pomalca también ha habido muertes. Han habido muertes, pero es un tema que habría que ver, como dice, con la gente que en sí ha sufrido ¿cómo se llama? Con los familiares, ¿no? Que han sufrido ¿Pero quiénes son los muertos? ¿Gente que era opositora a la administración de Oviedo? ¿Gente que era crítica? ¿Gente que reclamaba? Claro, efectivamente. Hay gente que reclamaba, son los ¿cómo se llama? Trabajadores que han reclamado, o gente. No solamente en la época de Oviedo, cuando Huancaruna también estuvo en la administración, también hubieron muertes. Y eso no se divulgó. Ahora, ya hay grupos como los huachiturros, así, grupos... Se conoce que hay en Pomalca dos facciones. Por eso digo, no se habla de Tumán, de las muertes de Tumán, pero no se habla de las muertes de Pomalca. De las muertes de Pomalca sí hay muertes, efectivamente, pero lamentablemente la policía, el Poder Judicial, todo se tapa. Todos sabemos ya por qué. ¿Y cómo se llaman estos grupos? Según algunos compañeros le llaman los alfalferos, y el otro grupo es el grupo Los Talibanes. Los talibanes, de eso se ha escuchado hablar en algún momento. ¿Y estos grupos que están asociados o sea, están ligados? Pareciera que fueran recolectados, no ya específicamente contratados para ese tema, que eso fue un tema que cuando se llevó a cabo la selección de 2004, ¿no? Ya estaban ahí dentro del lugar donde se iban a hacer las elecciones. Están en el radio, creo que en Perú 21, salen ahí algunas fotos donde están esos... Ahora, la situación tanto en Tumán como en Pomalca sigue siendo crítica, ¿no es cierto? Sí. O sea, debería ser una industria pujante en este momento si todo ese dinero que se ha movido se hubiera utilizado no solo para pagar obligaciones, sino para potenciar tecnológicamente las empresas, modernizarlas, ¿no? Desde la época del ingreso de Oviedo a Pomalca, Oviedo Becerril en Pomalca, no se ha hecho reparación de fábrica. Una reparación como se hacía, hasta antes de la llegada de Oviedo y Becerril a Pomalca, no se han hecho reparaciones. Absolutamente. Ahora, Héctor Becerril, el que ahora es congresista, trabajó en Pomalca, ¿no? Ah, por supuesto. Él trabajó en Pomalca como jefe de seguridad. Y hay denuncias.
Hay denuncias graves sobre Héctor Becerril. No solamente lo de Héctor Becerril, no solamente es como lo que sale, lo que fue lo del Invernillo. Tiene denuncias de lo que sucedió en Saltur. ¿Y a qué se refiere con esas denuncias? En la denuncia que de Saltur iba a haber una reunión de dirigentes sindicales. Entonces, por supuesto, se solicitaron las garantías necesarias, llegó la policía, está el informe policial, que no, se lo voy a alcanzar en otra oportunidad. Entonces, primeramente llegaron así, en forma discreta, de cuando ya estaba la reunión realizándose, entonces comenzaron a sacar armas perdigoneras, estando la policía ahí, dispararon a los dirigentes sindicales. O sea, los dirigentes sindicales fueron atacados por gente de la seguridad de Pomalca, dirigida por Héctor Becerril. Por Héctor Becerril. Fueron agredidos. Hubo un trabajador que tuvo que hacerse el muerto para que lo dejen de golpear. Y ese trabajador, algo curioso, comunicó, como se llama, a la señora Keiko, y hasta ahora no recibe ninguna respuesta. Bueno, esa es otra cosa. Pero le contó lo que, o sea, digamos, supuesto, lo que habían vivido con Héctor Becerril. Claro. O sea, aparte de esas, no hay otras más denuncias ya que por ejemplo, el señor Becerril, como jefe de seguridad anteriormente, nosotros no pagábamos los trabajadores cuando fallecía un familiar, no pagaban por entierro. Y llega Héctor Becerril, había que pagar por entierro al cementerio. ¿Cuánto? 250. Pero lo curioso es que ese dinero, a mí me sucedió en dos oportunidades, dos familiares, pagué mis 250, mi constancia, mañana le doy, pasado le doy. O sea, ¿qué supone usted? ¿Que la empresa sí estaba pagando por los sepelios? ¿Ah? No, las empresas no pagaban, nosotros. Ya, pero los trabajadores. ¿Y por qué no le daban un recibo de lo que estaba pagando? Eso. ¿Por qué no nos daban? Pero hay algo, a ver, por ejemplo, usted y yo escuchamos al señor Oviedo cuando dice, yo soy una persona honesta. Oye, ese es un insulto a los peruanos. Yo tengo aquí, nosotros nos alcanzaron. Sí, tenemos que terminar lamentablemente porque tenemos franja electoral, señor Soto, pero vamos a seguir en contacto, vamos a seguir con esta historia. Pero ahorita ya tenemos que terminar, ¿no, señor director? Porque nos corta la franja electoral. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos comprometidos a seguir con la historia de Tumán y de Pomalca, pero nos vamos al corte y a la franja electoral. Adelante, por favor.